Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, es recordado por muchos como el apóstol que dudaba, pero su historia es mucho más que una sola duda. Es el relato de un viaje profundo en busca de la verdad, de una mente inquieta que no se conformaba con respuestas sencillas y de un corazón que anhelaba una fe genuina, no impuesta. Su camino nos enseña que la fe, como una semilla, puede tardar en germinar, pero cuando lo hace, florece con una fuerza que transforma vidas. Desde el momento en que tocó las llagas del Cristo resucitado, Tomás cambió para siempre. Aquella experiencia no solo disipó sus dudas, sino que encendió en él una llama inextinguible. Con esa nueva certeza, llevó su fe más allá de las fronteras conocidas, viajando a tierras lejanas y dejando un legado que continúa vivo hasta hoy. Esta es la historia de un hombre que se atrevió a preguntar, que cayó en la incertidumbre y que, a través de ella, encontró una verdad más profunda. Si te apasionan las historias bíblicas llenas de emociones, desafíos y redención, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Acompáñanos en esta serie que recorre la vida de Tomás, un apóstol cuya duda se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de fe. Tomás nació en un pequeño y olvidado pueblo de Galilea, una tierra árida y montañosa, donde la vida era sencilla y las oportunidades escasas. Allí, el tiempo parecía detenerse entre las colinas y los olivares silvestres. Sus padres, trabajadores humildes, vivían de lo que la tierra les ofrecía. Eran gente de costumbres, fieles a las tradiciones, como la mayoría de los galileos. Pero Tomás, desde muy joven, era diferente. No era un niño rebelde, pero sí profundamente curioso. Tenía una mirada que atravesaba las palabras, como si siempre estuviera buscando algo más allá de lo visible. Mientras otros niños aceptaban con docilidad las explicaciones de los mayores, Tomás las escuchaba en silencio y luego preguntaba. Preguntaba por qué el cielo cambiaba de colores al atardecer, porque las estrellas titilaban de noche, porque debían seguir normas tan estrictas sin entenderlas del todo. Su mente era como un río inquieto que no encontraba descanso. Aquella curiosidad no siempre era bien recibida. En una sociedad donde las respuestas se repetían de generación en generación, cuestionar era casi un atrevimiento. Sus padres lo observaban con mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué sería de un niño que no se conformaba con lo que se le enseñaba? ¿Qué destino esperaba a alguien que necesitaba ver con sus propios ojos para creer? Con el paso de los años, Tomás fue desarrollando una personalidad reservada pero intensa. No se alejaba físicamente de su comunidad, pero mentalmente, a menudo se encontraba en otro lugar. En la sinagoga, escuchaba las lecturas de los rabinos con atención, pero siempre sentía que algo faltaba. Las palabras eran sabias, sí, pero también huecas si no iban acompañadas de experiencia real. Él no quería una fe de segunda mano. Quería tocar la verdad con sus propias manos. Así veía Tomás el mundo, como un gran enigma esperando ser resuelto. Una duda constante lo impulsaba a buscar más. Para él, creer no era una obligación, era una meta. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda incansable lo prepararía para uno de los encuentros más transformadores de toda la historia bíblica. Fue precisamente esa característica suya, su deseo de entender, su necesidad de ver con claridad antes de creer, lo que, paradójicamente, lo acercó a un hombre completamente distinto a cualquiera que hubiera conocido antes. Un hombre que no temía a las preguntas, sino que las abrazaba. Un hombre llamado Jesús. Tomás había escuchado por primera vez sobre Jesús de Nazaret en una conversación aparentemente trivial en el bullicioso mercado de su aldea. Las voces se entremezclaban entre gritos de comerciantes y el sonido del trueque, pero un murmullo se repetía más que los demás. Un profeta, un hacedor de milagros, un hombre que hablaba de un nuevo reino, no de guerra ni dominación, sino de paz, justicia y compasión. Algunos lo llamaban maestro. Otros, simplemente, el hijo del carpintero. Fiel a su naturaleza, Tomás no fue arrastrado por el entusiasmo de la multitud. Escuchó, sí, pero con la misma mirada crítica de siempre. ¿Milagros? ¿Un nuevo reino? ¿No era eso lo que decían muchos autoproclamados profetas que luego desaparecían sin dejar huella? Él no quería cuentos. Quería verdad. Pasaron algunos días. Una tarde, mientras caminaba por uno de los tantos caminos polvorientos que serpenteaban entre los campos de Galilea, Tomás vio algo que llamó su atención. Una multitud se agolpaba alrededor de un hombre que hablaba con una calma poderosa. Aquel no era un grito de agitación ni una voz buscando fama. Era otra cosa. La curiosidad lo empujó entre la gente. Y entonces lo vio. Jesús. Un hombre de presencia serena,
ojos penetrantes y una voz que no exigía atención, la merecía. Hablaba de manera diferente. No con adornos ni discursos ensayados, sino con una claridad que desarmaba. Hablaba del amor como si fuera algo más que un sentimiento, como si fuera una elección diaria. Del perdón como un acto de valentía. Y, lo que más estremeció a Tomás, hablaba de la verdad como si él mismo la conociera desde dentro. Cada palabra parecía encontrar un eco en lo más profundo de su alma, como si respondiera a preguntas que él no se había atrevido a formular en voz alta. Sin embargo, fiel a su naturaleza, Tomás no se dejó llevar tan fácilmente. No era de entregarse de inmediato. ¿Y las preguntas difíciles? ¿Las que nadie se atrevía a hacer? ¿Sería este hombre capaz de enfrentarlas también? La respuesta no llegó de inmediato. Pero algo en su interior había cambiado. La duda, que tantas veces lo había aislado, comenzó a volverse un puente, no un muro. Tiempo después, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos uno a uno, Tomás se encontró ante un dilema inesperado. Había sido invitado. El maestro lo miró, no con juicio, sino con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Por qué alguien como Jesús, sabio, seguro, lleno de autoridad, querría a alguien como él, que aún luchaba con preguntas sin respuesta? La decisión no fue fácil. Pero había algo en la mirada de Jesús, una promesa silenciosa de que incluso la duda tenía un lugar en su camino. Tal vez, pensó Tomás, este era el espacio donde sus preguntas podrían encontrar sentido. Tal vez ese hombre tenía la paciencia que su alma buscaba. Desde el momento en que se unió al grupo de discípulos, Tomás sintió que estaba entrando en un mundo nuevo. Fue bien recibido, sí, pero al mismo tiempo, percibía una diferencia. Muchos de los otros parecían seguir a Jesús con una fe firme, casi natural. Pedro, por ejemplo, era impulsivo y decidido, no vacilaba en creer, no cuestionaba el misterio. Para Tomás, eso era difícil de comprender. Él no buscaba contradecir por rebelión, sino por necesidad. Mientras los demás caminaban con certezas, él caminaba con preguntas. Pero lo que aún no sabía era que Jesús no necesitaba discípulos perfectos. Solo necesitaba corazones dispuestos a buscar, incluso si eso significaba dudar en el camino. Juan, con su manera tranquila y afectuosa, parecía aceptar todo lo que Jesús decía con una confianza que, para Tomás, rayaba en la inocencia. Había en él una fe tan pura, tan serena, que despertaba en Tomás una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo podía alguien creer con tanta facilidad, sin cuestionarse nada? Tomás, en cambio, no podía evitar reflexionar, analizar, observar antes de hablar. Su mente no descansaba, siempre buscando comprender lo que otros aceptaban con el corazón. Las enseñanzas de Jesús eran hermosas, llenas de sabiduría y esperanza. Hablaba del amor al prójimo, del perdón, del reino de Dios como algo cercano y real. Pero incluso así, Tomás no podía evitar preguntarse, ¿es todo esto realmente posible? No porque no quisiera creer, sino porque no sabía cómo creer sin comprender primero. Al principio, permanecía más callado que los demás. Observaba más que hablaba. Cada vez que Jesús realizaba un milagro, Tomás se debatía entre el asombro genuino y una duda persistente que no lograba disipar. Veía el gozo y la fe inquebrantable de los otros discípulos, pero en su corazón aún vivía una sombra de incertidumbre. No era que se negara a creer, simplemente no encontraba el camino para hacerlo de forma sincera. La fe ciega de los demás lo inquietaba un poco. No por desprecio, sino porque sentía que había algo que ellos estaban dispuestos a aceptar, y que él, por más que lo intentara, aún no podía. Y esa diferencia, sutil pero constante, lo hacía sentirse solo, incluso estando rodeado por aquellos que más compartían su camino. Jesús, sin embargo, parecía saberlo todo. Veía más allá de las palabras, más allá de los silencios. Y nunca obligó a Tomás a creer. Nunca lo corrigió por su escepticismo ni lo apuró para tener una fe que no estaba lista para nacer. Al contrario, lo miraba con una paciencia casi celestial, como si supiera que, tarde o temprano, sus dudas también serían parte del testimonio. Y esa paciencia, esa comprensión silenciosa, fue lo que mantuvo a Tomás cerca. Los días junto a Jesús estaban llenos de momentos que desafiaban toda lógica humana. Tomás fue testigo del primer milagro en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. La sorpresa fue general, y todos los presentes quedaron asombrados. También estuvo allí cuando sanó a los ciegos, cuando tocó a los leprosos y les devolvió no solo la salud, sino también la dignidad. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús no por miedo, sino por esperanza.
Pero para Tomás, esos milagros no eran respuestas definitivas. Por fuera, sí, se asombraba. Pero por dentro, algo seguía buscando una explicación. Como si una parte de él todavía necesitara una señal personal, una verdad que no se pudiera ver solo con los ojos. ¿Sería posible que Jesús realmente tuviera un poder que iba más allá de toda comprensión humana? ¿Y si todo aquello era real? ¿Y si no había nada oculto, nada que explicar con lógica terrenal? Y entonces ocurrió algo que sacudió hasta los cimientos de su duda, la resurrección de Lázaro. Tomás fue uno de los primeros en llegar a la casa de Marta y María. Vio con sus propios ojos la tristeza, el luto, la pérdida. Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. El dolor era palpable. Pero luego, con una sola orden de Jesús, el muerto salió caminando, envuelto aún en los lienzos funerarios, respirando, vivo. Aquello fue diferente. No había ilusión, ni truco, ni interpretación simbólica. Lázaro había muerto, y ahora vivía. Tomás se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. La lógica no tenía lugar allí. Y sin embargo, su alma aún no terminaba de rendirse. A pesar de todo lo que había visto, aún necesitaba algo más. Una certeza que no viniera de los ojos, sino de lo más profundo de su ser. Y esa certeza, aún estaba por llegar. Vio con sus propios ojos como el cuerpo sin vida de Lázaro emergía de la tumba al sonido de la voz de Jesús. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el aire mismo se negara a moverse mientras todos contenían el aliento. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El impacto de ese momento lo sacudió profundamente, más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Curar a un enfermo ya era impresionante, pero devolver la vida a alguien que había estado muerto durante días, eso rozaba lo imposible. Y sin embargo, ocurrió. Pero incluso frente a semejante milagro, su mente no se rendía del todo. En su interior, una voz persistente murmuraba, ¿cómo puede ser esto posible? Era como si su razón se rebelara contra la fe que comenzaba a gestarse en su corazón. Lo que sus ojos veían desafiaba toda lógica, y esa tensión interna lo dejaba exhausto. Días después, llegó la noche de la última cena. Desde el momento en que entraron en aquella habitación, Tomás sintió algo extraño en el ambiente. Una pesadez invisible flotaba entre ellos, como si el aire estuviera cargado de un destino que nadie quería nombrar. Las velas parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes, y las conversaciones, que solían ser animadas, se volvieron lentas, llenas de silencios prolongados. Jesús hablaba con una calma que resultaba desconcertante. Habló de traición, de muerte, de despedida. Tomás, sentado entre sus hermanos, observaba. Pedro parecía inquieto, incapaz de quedarse quieto. Juan, con los ojos llenos de tristeza, apenas podía levantar la mirada. Pero lo que Tomás sentía era distinto. Era como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies y nadie más lo notara. Sus pensamientos se aceleraban, su pecho se apretaba. Jesús hablaba de partir, de ir a un lugar donde ellos no podrían seguirlo de inmediato. ¿Qué significaba eso? Y entonces, incapaz de callar más, Tomás preguntó, con la sinceridad que siempre lo caracterizó, con la urgencia de alguien que se aferra a lo poco que entiende, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, entonces, podremos saber el camino? Fue una pregunta simple, pero cargada de angustia. No podía soportar la idea de perder a Jesús, no sin entender lo que ocurriría. No sin tener alguna respuesta que lo guiara. Para Tomás, nada era más aterrador que la incertidumbre. Nada más angustiante que el silencio ante una pregunta sin resolver. Jesús lo miró con esa misma mirada que siempre le había dado paz. No lo juzgó. No se rió. Solo le respondió con una frase que quedaría grabada en el alma de Tomás para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras resonaron en la habitación, flotando en el aire como una revelación, pero también como un misterio. Para Tomás, fue como recibir una llave sin saber aún cómo usarla. Sabía que había verdad en esas palabras, lo sentía. Pero también sabía que aún no las comprendía del todo. Era como mirar una puerta entreabierta hacia una realidad más profunda, pero sin el valor aún de cruzarla. A pesar de todo, algo dentro de él comenzó a cambiar esa noche. La tensión no hizo más que aumentar. Jesús habló de su muerte, de la traición de uno de ellos, de la dispersión del grupo. Las palabras eran como cuchillos en el corazón de todos. Tomás se sentía abrumado, como si estuviera al borde de algo inmenso e inevitable.
Una tormenta se acercaba y él no sabía si tendría la fuerza para resistirla. Pero aún en medio de su confusión, una chispa de fe comenzaba a encenderse. Pequeña, frágil, pero real. Cuando arrestaron a Jesús, el caos envolvió a los discípulos como una tormenta repentina. Gritos, confusión, miedo. Nada de lo que estaba ocurriendo parecía real. Tomás, como los demás, se paralizó. El miedo le invadió cada rincón del cuerpo. No sabía si correr, esconderse o simplemente quedarse quieto, esperando que todo fuera un mal sueño. Todo lo que Jesús había dicho durante aquella última cena empezó a tomar forma ante sus ojos, y eso lo aterraba. ¿Cómo podía entender algo así? ¿Cómo conciliar en su mente que aquel a quien había seguido, el hombre que hablaba con la autoridad del cielo, que había sanado enfermos y devuelto la vida, ahora era tratado como un criminal cualquiera? El mundo parecía haberse volteado, y la lógica que siempre había guiado a Tomás ya no servía de nada. Durante la crucifixión, Tomás no pudo acercarse. Se mantuvo a la distancia, como muchos otros. Observó de lejos, con el corazón encogido y la mente en silencio. Vio cómo Jesús era llevado a la cruz, cómo lo clavaban, cómo la vida se le escapaba lentamente entre gritos de dolor y burlas de la multitud. Y todo dentro de él se rompió. ¿Cómo aceptar que aquel que trajo vida y esperanza terminara así, de forma tan brutal, tan injusta? En su interior, Tomás se negaba a creer que ese sería el final. Pero los días pasaron, y Jesús seguía muerto. Con cada amanecer, la realidad se imponía. Las palabras del Maestro se desvanecían en el eco de la memoria, y la sombra de la duda crecía más y más dentro de él. Esa duda que siempre había habitado en su corazón, ahora pesaba como una piedra. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si había seguido al hombre equivocado? Durante los días siguientes, los discípulos se refugiaron, escondiéndose por temor a ser los siguientes. La esperanza parecía haberse evaporado. Tomás, más que nadie, se aisló. No quería hablar. No quería escuchar. La tristeza, el miedo, y sobre todo, la incertidumbre, se apoderaron de él. Sentía que no solo había perdido a su maestro, sino también el propósito, el sentido de los últimos años de su vida. Cada día se despertaba con una sensación de vacío. Las imágenes del pasado lo perseguían, los milagros, las enseñanzas, las caminatas junto al mar de Galilea, las risas compartidas, y ahora, todo parecía haberse esfumado como un suspiro. El dolor de la duda era tan profundo que Tomás no sabía cómo seguir adelante. No se trataba solo de fe, se trataba de pérdida. Y él estaba completamente solo con sus pensamientos. Fue entonces cuando llegó una noticia inesperada. Primero fue María Magdalena, con una voz temblorosa pero firme: «Lo he visto, está vivo». Tomás apenas levantó la mirada. ¿Vivo? ¿Cómo podía alguien creer algo así? Pero luego otros comenzaron a decir lo mismo. Pedro, Juan, incluso algunos más, todos hablaban de haber visto al Maestro resucitado. Contaban cómo Jesús se les había aparecido, cómo les habló con ternura, cómo les mostró sus manos y su costado. El grupo entero estaba transformado. La tristeza había dado lugar a una alegría intensa, casi infantil. Pero Tomás no podía unirse a la celebración. No aún. Mientras todos reían, oraban y se abrazaban con esperanza renovada, él se apartó en silencio. Algo en su interior le impedía creer tan fácilmente. No por desconfianza hacia sus hermanos, sino por fidelidad a su propio proceso. ¿Y si era el deseo lo que hablaba por ellos? ¿Y si se aferraban a una ilusión para no sucumbir al dolor? Tomás no quería falsas esperanzas. No quería creer solo porque necesitaba consuelo. Él quería la verdad, quería verla, tocarla, sentirla en su piel. Y por eso, en medio del júbilo de los demás, él se mantuvo escéptico, con el corazón dividido entre el anhelo de creer y la necesidad de comprender. Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Las palabras de Tomás resonaron con firmeza en la pequeña sala donde se encontraban los discípulos. No era una declaración de rebeldía ni de desprecio. Era, más bien, una súplica disfrazada de escepticismo. Una necesidad de certeza nacida del dolor. Así era Tomás. Siempre había sido así. Su mente necesitaba ver para creer, tocar para aceptar, sentir para rendirse a la fe. Los testimonios de los demás no le bastaban. Sus palabras eran sinceras, sí, pero no eran prueba suficiente para quebrar la convicción que se había instalado en su corazón desde la crucifixión,
que Jesús se había ido para siempre. Los días pasaban, y mientras los discípulos celebraban, Tomás se sentía cada vez más solo. Los escuchaba hablar con entusiasmo de sus encuentros con el Maestro resucitado, veía la esperanza reflejada en sus rostros, pero él no podía compartir esa alegría. Era como si habitaran dos mundos distintos, el de la fe plena y el de la incertidumbre persistente. Pero entonces, algo sucedió. Algo que cambiaría todo. 7 días después de la resurrección, mientras Tomás estaba reunido con los demás en una habitación cerrada, ocurrió lo inesperado. Sin ruido, sin previo aviso, sin abrirse puertas ni ventanas. Jesús apareció entre ellos. Estaba allí. No era un espíritu, no era una visión etérea ni un susurro del recuerdo. Era Jesús, de pie, con la misma presencia serena y poderosa que siempre lo había caracterizado. Y no buscó a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los otros. Sus ojos se dirigieron directamente a Tomás. El ambiente se volvió denso. El silencio era tan profundo que Tomás podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Su cuerpo se tensó, sus pensamientos se atropellaban. ¿Es real? ¿Es él? ¿Estoy soñando? Pero antes de que pudiera articular palabra, fue Jesús quien rompió el silencio. Tomás, pon aquí tu dedo, dijo, extendiendo su mano, la misma que había sido atravesada por los clavos. Su voz no llevaba reproche. No había rastro de juicio ni enojo. Era suave, cálida, como quien comprende la herida más profunda del otro. Y entonces agregó, extiende tu mano y colócala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. El mundo de Tomás se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. Con manos temblorosas, se acercó. Tocó las cicatrices. Puso su mano en el costado herido de su maestro. Allí estaban las marcas. No eran historias. No eran símbolos. Eran reales. Pero lo que más lo conmovió no fue solo ver las pruebas que había exigido, fue sentir que Jesús, aún con todo, lo entendía. Que lo había escuchado. Que había venido, por él. Y en ese momento, no sintió orgullo por tener razón, ni alivio por haber recibido la evidencia. Sintió vergüenza por haber dudado, pero también una gratitud abrumadora por haber sido alcanzado por la gracia. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordado, Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Ya no quedaban dudas. Solo fe. Una fe profunda, nacida del encuentro, del amor, de la paciencia infinita de Jesús. Todo lo que Tomás pensaba saber se vino abajo en ese preciso momento. Jesús, a quien temía haber perdido para siempre, estaba ahí, frente a él, vivo, con las marcas de su sacrificio aún visibles, pero con una paz que lo sobrepasaba todo. El asombro lo envolvió, y fue incapaz de contener las palabras que brotaron de su alma. Señor mío y Dios mío. Era un susurro, pero era el grito más sincero de su corazón. En ese instante, toda su vida, toda su lucha con la duda, todo su sufrimiento y su miedo a la pérdida, se disiparon. Fue como si el peso que había cargado durante años cayera de sus hombros, y finalmente pudiera respirar. La fe que buscaba desesperadamente, la certeza que tanto deseaba, estaba allí, frente a él, abrazándolo en la forma de su maestro. La duda que lo había acompañado por tanto tiempo quedó atrás, y en su lugar nació una fe que ni siquiera él sabía que era capaz de sentir. Tocar las llagas de Jesús no fue solo un acto de verificación, sino un acto de completa rendición. En ese contacto, Tomás entendió algo más profundo que cualquier enseñanza o milagro, que la fe no se trata solo de comprender lo imposible, sino de abrazar lo que el corazón ya sabe. Ahora, no solo veía con los ojos, sino que sentía con el corazón una verdad que nunca imaginó abrazar tan plenamente. Sin embargo, esta fe renovada no lo convirtió en un seguidor ciego, que aceptaba sin cuestionar. Tomás nunca dejó de ser quien era, un hombre de preguntas, de reflexiones profundas. Pero ahora, sus dudas no lo detenían. Por el contrario, lo impulsaban a buscar más respuestas, a comprender mejor el propósito de su misión y a compartir la verdad con una pasión renovada. Ya no aceptaba las palabras de otros solo porque se lo decían, sino porque había tocado la verdad con sus propias manos, y esa verdad vivía en él. La transformación de Tomás fue tan profunda que aquellos que lo conocieron antes de su encuentro con Jesús, pudieron ver claramente el cambio. Ya no era el hombre que se mantenía distante, el que dudaba de todo, el que cuestionaba incluso lo más sagrado. Ahora, Tomás hablaba con una intensidad que quemaba en sus palabras. Había algo en su mirada, un brillo, una certeza que se había forjado en su interior tras haber tocado la esencia misma de la verdad.
A partir de ese momento, Tomás no solo compartía historias de lo que había visto. Ahora hablaba con la pasión de alguien que había estado al borde del abismo y que, al regresar, no podía callar lo que había encontrado en la luz. Sus palabras tenían un peso nuevo, una fuerza que no solo inspiraba, sino que desafiaba. Estaba listo para llevar el mensaje de Jesús más allá de donde otros se habían atrevido, cruzando fronteras y enfrentando desafíos que muchos, temerosos o inseguros, evitarían. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se dispersaron por el mundo, cada uno llevando la semilla del Evangelio a los rincones más alejados. Pero para Tomás, el camino lo llevó aún más lejos que para muchos de los demás. Su misión lo llevó hacia el este, hacia tierras desconocidas, lugares que pocos osaban explorar. Ahí, entre culturas extrañas y tierras lejanas, Tomás fue un incansable predicador de la resurrección de Cristo. Enfrentó persecuciones, pruebas y sacrificios, pero nunca vaciló. Su fe no era solo el eco de las palabras de Jesús, era el testimonio de su propia transformación, un testimonio que nunca dejó de llevar consigo. El camino de Tomás no fue fácil, pero cada paso que dio estuvo marcado por una convicción inquebrantable. A través de sus viajes, él no solo llevó el mensaje de Cristo, sino que, al hacerlo, transformó su propia vida. Y en esos viajes, lejos de su tierra natal, Tomás encontró la paz que tanto había buscado. Una paz que venía no solo de la certeza de su fe, sino del compromiso con esa fe, el compromiso de compartirla con el mundo entero. Se dice que el viaje de Tomás lo llevó a lugares lejanos, donde la cultura, las tradiciones y los dioses eran completamente diferentes a los que él había conocido en su tierra natal. Fue en las tierras de la India, un lugar tan distante y extraño, donde Tomás emprendió su misión. Allí, con una convicción que solo alguien que había tocado la verdad de forma personal podría tener, comenzó a predicar sobre el Cristo resucitado, compartiendo su experiencia con aquellos que nunca habían escuchado hablar de él. Al principio, el camino fue arduo. La gente local lo observaba con desconfianza, muchos lo veían como un extranjero que traía ideas extrañas y revolucionarias. Los conceptos de un solo Dios y de un hombre crucificado para salvar a la humanidad chocaban con las creencias profundamente arraigadas en esas tierras. Pero Tomás, transformado por su propia fe y por la experiencia de haber tocado las llagas de Jesús, no se dejó desanimar. Cada palabra que salía de su boca llevaba consigo el peso de un hombre que había sido testigo de lo imposible. Era un hombre que había tocado la muerte y la vida, y ahora compartía ese testimonio con el mundo. Comenzó a sanar a los enfermos, a consolar a los afligidos y a predicar el amor de un Dios que, por la humanidad, se había sacrificado en la cruz. Poco a poco, ganó la confianza de aquellos a quienes se acercaba. La gente empezó a escuchar, a sentirse atraída por las enseñanzas de este hombre cuya vida parecía reflejar la paz y la esperanza que predicaba. Y así, poco a poco, su mensaje comenzó a dar frutos. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacían los desafíos. Los líderes locales, tanto religiosos como políticos, no vieron con buenos ojos el mensaje de Tomás. Temían el cambio que podría traer. El mensaje de un solo Dios, que ofrecía salvación a todos sin distinción, empezó a socavar la estructura de poder que había prevalecido en la región durante generaciones. La idea de una fe universal, de un amor incondicional de Dios por todos, comenzaba a amenazar los cimientos de las tradiciones locales y las jerarquías establecidas. Tomás, sin embargo, no vaciló. Sabía lo que había experimentado, sabía la verdad que había tocado, y estaba dispuesto a seguir adelante sin importar lo que se interpusiera en su camino. Ya no era el hombre lleno de dudas que había sido antes. Ahora, su fe era firme y su determinación inquebrantable. Con valentía, continuó predicando el Evangelio, convencido de que la verdad que compartía no solo era transformadora, sino también necesaria para el mundo. Los primeros intentos de los líderes locales para desacreditarlo fueron sutiles. Se daban miradas sospechosas, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando él entraba en una habitación, y murmullos a sus espaldas. Sin embargo, a medida que su mensaje ganaba más terreno, las amenazas se volvieron más directas. Los sacerdotes del templo y los gobernantes de la ciudad empezaron a conspirar abiertamente contra él. Los poderosos ya no podían permitir que su enseñanza siguiera extendiéndose sin que se tomaran medidas. Tomás, sin embargo, con la serenidad de alguien que había abrazado la cruz y la resurrección en su vida, no retrocedió. Sabía que los tiempos difíciles llegaban, pero su misión era clara: compartir la verdad del Cristo resucitado.
Enfrentó todo tipo de adversidades con la valentía de alguien que, después de haber vivido las dudas más profundas, había encontrado en su corazón una certeza que nada podría destruir. Los obstáculos que se le presentaban solo fortalecían su fe. Con cada nueva amenaza, con cada nuevo desafío, Tomás se levantaba con más fuerza, con más convicción y con más amor por el mensaje que había sido llamado a difundir. Y así, en tierras lejanas, Tomás continuó predicando el Evangelio, desafiando las creencias establecidas y enfrentando la oposición con una determinación férrea. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que había algo mucho más grande en juego: la verdad de Cristo que había transformado su vida, y la esperanza que esa verdad podía dar a un mundo necesitado. Las personas que él había convertido comenzaron a ser perseguidas y Tomás supo que no pasaría mucho tiempo antes de que él fuera el siguiente. A pesar del creciente peligro, no se detuvo. Continuó predicando, ayudando a los enfermos y enseñando acerca de Jesús a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Sabía que su misión era mayor que cualquier miedo que pudiera sentir. Una noche, después de un largo día de predicación, Tomás recibió una visita inesperada. Un grupo de hombres, encabezados por un sacerdote influyente, se enfrentó a él. El sacerdote le advirtió, dejándole claro que su predicación sería su perdición si continuaba. Pero Tomás, con una tranquilidad que solo podría tener alguien completamente entregado a la fe, respondió que no predicaba por elección propia, sino por una vocación superior. Si no lo hago yo, dijo, ¿quién lo hará? La tensión en torno a Tomé finalmente alcanzó su punto máximo. Sabía que se le acababa el tiempo, pero nunca dudó. Las conversiones continuaron y esto enfureció aún más a los poderosos. Fue una mañana calurosa, mientras predicaba en un pequeño pueblo, que los hombres finalmente vinieron a buscarlo. Tomás, cuando los vio acercarse, no huyó. Los enfrentó con la serenidad de quien ya se había preparado para ese momento. Los rostros de los aldeanos a los que había convertido estaban llenos de miedo, pero los tranquilizó con una simple mirada. Sabía que su sacrificio era inevitable. Los hombres lo arrastraron a una colina en las afueras de la ciudad. Allí, el juicio fue rápido y brutal. Acusado de blasfemia y de subvertir el orden religioso, Tomás fue condenado a muerte. Lo traspasaron con lanzas, repetidamente, pero incluso cuando el dolor lo consumía, Tomás mantuvo la calma, sabiendo que la misión que le había sido confiada estaba cumplida. Mientras caía al suelo, mientras su vida se le escapaba, no sintió miedo, solo una profunda paz. Se dice que el viaje de Tomás lo llevó a lugares lejanos, donde la cultura, las tradiciones y los dioses eran completamente diferentes a los que él había conocido en su tierra natal. Fue en las tierras de la India, un lugar tan distante y extraño, donde Tomás emprendió su misión. Allí, con una convicción que solo alguien que había tocado la verdad de forma personal podría tener, comenzó a predicar sobre el Cristo resucitado, compartiendo su experiencia con aquellos que nunca habían escuchado hablar de él. Al principio, el camino fue arduo. La gente local lo observaba con desconfianza, muchos lo veían como un extranjero que traía ideas extrañas y revolucionarias. Los conceptos de un solo Dios y de un hombre crucificado para salvar a la humanidad chocaban con las creencias profundamente arraigadas en esas tierras. Pero Tomás, transformado por su propia fe y por la experiencia de haber tocado las llagas de Jesús, no se dejó desanimar. Cada palabra que salía de su boca llevaba consigo el peso de un hombre que había sido testigo de lo imposible. Era un hombre que había tocado la muerte y la vida, y ahora compartía ese testimonio con el mundo. Comenzó a sanar a los enfermos, a consolar a los afligidos y a predicar el amor de un Dios que, por la humanidad, se había sacrificado en la cruz. Poco a poco, ganó la confianza de aquellos a quienes se acercaban. La gente empezó a escuchar, a sentirse atraída por las enseñanzas de este hombre cuya vida parecía reflejar la paz y la esperanza que predicaba. Y así, poco a poco, su mensaje comenzó a dar frutos. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacían los desafíos. Los líderes locales, tanto religiosos como políticos, no vieron con buenos ojos el mensaje de Tomás. Temían el cambio que podría traer. El mensaje de un solo Dios, que ofrecía salvación a todos sin distinción, empezó a socavar la estructura de poder que había prevalecido en la región durante generaciones. La idea de una fe universal, de un amor incondicional de Dios por todos, comenzaba a amenazar los cimientos de las tradiciones locales y las jerarquías establecidas. Tomás, sin embargo, no vaciló. Sabía lo que había experimentado, sabía la verdad que había tocado, y estaba dispuesto a seguir adelante sin importar lo que se interpusiera en su camino.
Ya no era el hombre lleno de dudas que había sido antes. Ahora, su fe era firme y su determinación inquebrantable. Con valentía, continuó predicando el Evangelio, convencido de que la verdad que compartía no solo era transformadora, sino también necesaria para el mundo. Los primeros intentos de los líderes locales para desacreditarlo fueron sutiles. Se daban miradas sospechosas, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando él entraba en una habitación, y murmullos a sus espaldas. Sin embargo, a medida que su mensaje ganaba más terreno, las amenazas se volvieron más directas. Los sacerdotes del templo y los gobernantes de la ciudad empezaron a conspirar abiertamente contra él. Los poderosos ya no podían permitir que su enseñanza siguiera extendiéndose sin que se tomaran medidas. Tomás, sin embargo, con la serenidad de alguien que había abrazado la cruz y la resurrección en su vida, no retrocedió. Sabía que los tiempos difíciles llegaban, pero su misión era clara: compartir la verdad del Cristo resucitado. Enfrentó todo tipo de adversidades con la valentía de alguien que, después de haber vivido las dudas más profundas, había encontrado en su corazón una certeza que nada podría destruir. Los obstáculos que se le presentaban solo fortalecían su fe. Con cada nueva amenaza, con cada nuevo desafío, Tomás se levantaba con más fuerza, con más convicción, y con más amor por el mensaje que había sido llamado a difundir. Y así, en tierras lejanas, Tomás continuó predicando el Evangelio, desafiando las creencias establecidas y enfrentando la oposición con una determinación férrea. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que había algo mucho más grande en juego: la verdad de Cristo que había transformado su vida, y la esperanza que esa verdad podía dar a un mundo necesitado. Al final, la historia de Tomás es una prueba de que la fe no necesita ser perfecta desde el principio. Lo que importa es la sinceridad con la que buscamos, porque es en este camino donde encontramos las respuestas. Si te gustó la historia de Tomé y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.